Imaginen esto, un barco ballenero navega por las gélidas aguas de Groenlandia. De repente, a través de la niebla, divisan una goleta de 3 mástiles, quieta, atrapada en el hielo. Sus velas están hechas jirones, azotadas por años de vientos polares. El capitán del ballenero, al ver que nadie responde a sus señales, decide enviar una partida de abordaje. Lo que encontraron a bordo se convertiría en una de las leyendas marítimas más escalofriantes de todos los tiempos. Esta es la historia del Octavius, el barco fantasma del Ártico. Para entender este misterio, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el año 1761. En ese entonces, el Octavius, un robusto barco mercante, zarpó de Inglaterra con rumbo a China. Al mando iba un capitán experimentado, cuya familia, su esposa y su hijo pequeño, lo acompañaban en la travesía. El viaje de ida fue un éxito. Llegaron a China, cargaron sus bodegas con valiosas mercancías de Oriente y se prepararon para el largo regreso a casa. Todo parecía ir según lo planeado, pero el capitán, en un arranque de audacia o quizás de impaciencia, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. En lugar de tomar la ruta tradicional y segura alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, decidió intentar algo que nadie había logrado antes: navegar por el legendario Paso del Noroeste. Este atajo, una ruta marítima que conecta el Atlántico y el Pacífico a través del archipiélago ártico de Canadá, era el santo grial de los navegantes. Quien lo conquistara no solo acortaría meses de viaje, sino que pasaría a la historia. El capitán sabía que era un riesgo enorme. El Paso del Noroeste era un laberinto de hielo, niebla y tormentas impredecibles, pero la promesa de gloria y un rápido regreso a casa fue más fuerte. Así, en el otoño de 1762, el Octavius puso proa hacia el norte, hacia lo desconocido, y desapareció del mundo. Nadie volvió a saber de él, ni una carta, ni un mensaje, ni un superviviente. Simplemente se desvaneció. Pasaron los años, 13 años para ser exactos. La naviera dueña del Octavius lo dio por perdido, hundido en alguna tormenta o aplastado por los hielos. El capitán y su familia fueron llorados y olvidados, hasta que, el 11 de octubre de 1775, el ballenero Herald se topó con él. La tripulación del Herald, al abordar el Octavius, se encontró con una escena sacada de una pesadilla. El barco estaba en un silencio sepulcral, cubierto por una gruesa capa de nieve y hielo. Bajaron a la cubierta principal y la encontraron desierta. Pero al entrar en los camarotes, el horror se hizo presente. Encontraron a toda la tripulación, 28 hombres, congelados en sus puestos, algunos en sus literas, otros sentados a las mesas, como si la vida se les hubiera escapado en un instante. Sus cuerpos estaban perfectamente conservados por el frío extremo, con la piel pálida y azulada, y los ojos abiertos, mirando a la nada. El grupo de abordaje, aterrado, avanzó con cautela hasta el camarote del capitán. Y allí, la escena era aún más sobrecogedora. El capitán estaba sentado en su escritorio, congelado, con una pluma en la mano, suspendido sobre el cuaderno de bitácora. Parecía que la muerte lo había sorprendido en mitad de una frase. Cerca de él, en un catre, yacía su esposa, envuelta en mantas, abrazando el cuerpo igualmente congelado de su hijo pequeño. Una familia entera, petrificada por el hielo, en un abrazo eterno. El oficial al mando de la partida de abordaje se acercó al escritorio, con manos temblorosas. Intentó tomar el cuaderno de bitácora, pero el libro estaba tan congelado que, al intentar levantarlo, las páginas se deshicieron como ceniza, excepto por la primera y la última. La primera página simplemente registraba la salida de Inglaterra en 1761, pero la última entrada legible fue la que heló la sangre de aquellos marineros. La fecha era del 11 de noviembre de 1762. 13 años antes, la entrada decía: llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición es aproximadamente 75 grados de latitud norte, 160 grados de longitud oeste. El fuego se extinguió ayer y el maestre intenta reavivarlo sin éxito. El hijo del capitán murió esta mañana. Su esposa ya no llora. Parece no sentir el frío. El resto de nosotros no duraremos mucho más. Y ahí la escritura se interrumpía. Piénsenlo. La posición que registraba el capitán, 75 grados norte, 160 grados oeste, está al norte de Point Barrow, en Alaska. En el lado del Pacífico del Paso del Noroeste, el ballenero Herald encontró al Octavius cerca de Groenlandia. En el lado del Atlántico, esto solo podía significar una cosa: el Octavius, después de que su tripulación pereciera, había logrado lo que su capitán se propuso. Impulsado por las corrientes y los vientos, el barco fantasma completó la travesía del Paso del Noroeste por sí solo, navegando a la deriva a través del laberinto de hielo durante 13 años hasta ser encontrado. El capitán y su tripulación, en la muerte, se convirtieron en los primeros en conquistar el paso, aunque nunca llegaron a saberlo. Los marineros del Herald, completamente aterrorizados por lo que habían visto, tomaron solo el cuaderno de bitácora y huyeron del barco maldito, dejándolo a su suerte entre los hielos. No se atrevieron a tocar nada más. Tenían miedo de que la misma suerte cayera sobre ellos. Se dice que una tormenta se desató poco después y el Octavia se perdió de vista para siempre.
volviendo a su tumba de hielo, llevándose consigo sus secretos. Ahora, ¿es esta historia real? Aquí es donde la leyenda y la realidad se entrelazan. No existen registros oficiales de un barco llamado Octavius que haya hecho esa travesía. Tampoco hay registros del ballenero Herald. Los historiadores navales han buscado en los archivos de la época sin encontrar ninguna prueba documental que respalde la historia. No hay manifiestos de carga, ni listas de tripulación, ni informes del almirantazgo. Sin embargo, la leyenda es increíblemente persistente y ha sido contada y recontada durante más de 2 siglos. Algunos creen que la historia podría ser una amalgama de varios incidentes reales, adornada con el tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX, varios barcos que buscaban el paso del noroeste, como los de la famosa expedición perdida de Franklin, desaparecieron y fueron encontrados años después con sus tripulaciones muertas, víctimas del frío y el hambre. Sus historias son igual de trágicas, aunque mejor documentadas. Es posible que la historia del Octavius sea una versión dramatizada de uno de estos eventos reales. O quizás el nombre del barco fue cambiado con el tiempo. Hay una historia muy similar, casi idéntica, sobre un barco llamado Gloriana que circula en otras versiones del cuento. Esto sugiere que podría ser más un relato folclórico. Una historia de advertencia para los marineros sobre la arrogancia y los peligros del Ártico. Pero, ¿y si fuera verdad? La ciencia nos dice que es plausible. Un barco podría quedar atrapado en el hielo y ser arrastrado por las corrientes transárticas. El proceso de congelación rápida, conocido como congelación súbita, podría explicar la conservación de los cuerpos, aunque la imagen de todos congelados en sus puestos es, probablemente, una exageración dramática. Lo más probable es que murieran lentamente de hipotermia, hambre y escorbuto. El detalle de la pluma en la mano del capitán es casi seguro un adorno para hacer la historia más impactante, independientemente de su veracidad. La historia del Octavius captura nuestra imaginación. Nos habla del poder implacable de la naturaleza y de la fragilidad humana frente a ella. Nos cuenta una historia de ambición, tragedia y un misterio que perdura a través de los siglos. Es la encarnación perfecta del concepto de barco fantasma, una tumba flotante, una cápsula del tiempo que emerge de la niebla para contar una historia terrible y luego desaparecer de nuevo. La imagen de ese barco silencioso, navegando sin tripulación a través del desierto blanco del Ártico durante más de una década, es increíblemente poderosa y poética. Es un testimonio de un sueño que se convirtió en pesadilla, y de una hazaña lograda solo después de la muerte. Real o no, el Octavius navegará para siempre en los mares de nuestra imaginación como el espectro helado del Ártico. ¿Qué creen ustedes? ¿Pudo haber ocurrido realmente? ¿O es solo una de las mejores historias de fantasmas jamás contadas? Dejen sus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas. El océano guarda muchos secretos, y la historia del Octavius es, sin duda, uno de los más fascinantes y escalofriantes. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del misterio. Si les gustan este tipo de historias, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguna. Nos vemos en el próximo video.